Hablar sobre este pasaje, Salmo 133. Espero que para este tiempo ya usted se lo sabe de memoria. Son 3 preciosos versículos. Cuando le tenga dice amén. Léalo conmigo en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a leer en voz alta esa última parte. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una vez más. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana por una oportunidad más que tú nos das de poder hablar tu palabra en este lugar. Señor, oramos que tu Espíritu sea quien nos dirija, quien nos guíe a toda la verdad, y podamos, Señor, no solamente leer, aprender, escuchar, sino poner en nuestro corazón tu palabra. Que sea, Señor, de bendición a nuestras vidas. Ayúdame a presentar este mensaje de una forma que cada persona pueda entenderla y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Esta es la 4ª semana y es la última, si Dios lo permite así, hablando sobre este tema tan importante que es la unidad en la iglesia. Y obviamente pues hemos hablado por varias semanas, como dije, y hemos mirado la importancia que Dios da a la unidad y la armonía en su pueblo, ¿sí? La importancia que Dios da. En efecto, hemos tratado diferentes tópicos dentro o subtópicos dentro de este tópico de unidad. Y el primer domingo hablé sobre la importancia de la unidad en la iglesia. El segundo domingo hablé acerca de que esta unidad es unidad espiritual. El tercer domingo hablé que esta unidad es fuerza. Dice un dicho por ahí que en la unión está la fuerza. Y en esta mañana yo quiero hablarte acerca de que la unidad es el lugar de la bendición. Aleluya. ¿Sí? Note que las palabras bueno y delicioso habla de algo agradable, habla de algo que trae deleite al alma. Él compara esta unidad con el buen óleo o el buen aceite, el buen perfume que se derramaba sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote, y pues obviamente producía una fragancia que a distancia se podía oler. Un bonito aroma, un bonito perfume, y el salmista compara la unidad del pueblo con ese aroma agradable. Y obviamente hemos hablado acerca de lo que representa eso, y no lo quiero mencionar otra vez ya que sería redundar sobre lo mismo y nos tomaría tiempo. Pero en este versículo 3, él compara esa unidad con el rocío de Hermón. El rocío de Hermón. Note que el versículo 3 dice que esta unidad es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Él usa la comparación de la unidad y la armonía con el rocío y declara que es en la unidad donde Dios envía la bendición. Eso es interesante. Es en la unidad y en la armonía del pueblo donde Dios envía la bendición. Y dicho sea de paso, la primera vez que hablé sobre esto, mencionaba que este salmo que habla de unidad y armonía no solamente aplica a una congregación cristiana, pero aplica a toda relación humana. Aplica al matrimonio, donde un hombre y una mujer están unidos. Aplica a la familia, la relación entre padres e hijos. Aplica a relación de amistades. O sea, aplica a la necesidad de unidad y armonía donde quiera que hay relaciones humanas, bajo la voluntad de Dios y el propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? Y dice que es en el ambiente de unidad y armonía donde Dios envía la bendición.
Lo cual habla de que cuando un matrimonio está en rencillas, en contiendas, en guerras, allí no hay bendición. En un hogar donde hay discusiones, diferencias, hay problemas emocionales que uno no puede ver al otro, hay rencores, allí no hay bendición. Pero donde quiera que podemos cultivar la unidad y la armonía, la bendición de Dios está. ¿Por qué? Porque la unidad es el lugar de la bendición. Dilo conmigo, la unidad es el lugar de la bendición. Obviamente estamos aplicándolo acá a la unidad en la congregación, pero la congregación está compuesta de familias. Familias están compuestas de matrimonios. De manera que esa armonía y esa unidad que se manifiesta en una congregación también tiene que manifestarse en los matrimonios y familias que forman esa congregación. Aleluya. Aleluya. La unidad es el lugar de la bendición. Ahora, hablamos mucho y mencionamos mucho la palabra bendición y nos saludamos, Dios te bendiga, o bendiciones, o bendición, o bendecido. Pero muchas veces no entendemos lo que la palabra bendición significa. Y es bueno empezar por ahí. La bendición del Señor, ¿qué es? ¿Qué es? De acuerdo al Antiguo Testamento, y es interesante, en el Antiguo Testamento la palabra bendecir significa pronunciar palabras para otorgar beneficios tales como abundancia, fertilidad, éxito, prosperidad y larga vida. Una vez más, la palabra bendición o el verbo bendecir significa pronunciar palabras para otorgar beneficios tales como abundancia, fertilidad, éxito, prosperidad y larga vida. Muchas veces confundimos el término bendición con dinero, pero no es lo mismo. Puede haber mucho dinero y no hay bendición. Sí, en efecto, hay gente que tiene muchísimo dinero y sus hogares están destruidos. Tienen muchísimo dinero y los matrimonios están en problemas. Tienen muchísimo dinero, pero realmente hay vicios, hábitos, situaciones que hay como guerras en el hogar. Muchísimo dinero, pero hay temor. La Biblia dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Se quiere decir que solo Dios puede bendecir. Aleluya. Yo puedo ganar mucho dinero, pero si Dios no me bendice, mi dinero no es bendición. En efecto, muchas veces viene a ser maldición. Amén. Aleluya. Sí. Otra definición de la palabra bendecir es, en el Antiguo Testamento, significa proveer el poder para tener éxito, prosperidad, fecundidad, o sea, poder recrearse, multiplicarse, y longevidad, larga vida. Realmente, en esencia, esta palabra bendición o bendecir habla de que la persona que es bendecida recibe una vida rica y abundante. Sí, es interesante que en el primer capítulo de Génesis, la palabra aparece cuando Dios creó las aves del cielo, dice, y las bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Luego cuando crea al hombre, lo mismo, dice que los bendijo y les dijo. Los bendijo y les dijo. Los bendijo y les dijo. Implica que la bendición viene por la palabra de Dios hablada. Cuando Dios habla su palabra es bendición. Oh, gloria al Señor. Otra definición nos enseña que bendecir significa llenar con beneficios, ya sea con un fin en sí mismo, o hacer que la persona bendecida o el objeto bendecido sea una fuente de más bendición para los demás. Por ejemplo, cuando Dios bendice a Abraham, lo llama de fuera de la tierra de sus padres a la tierra que él le muestra y dice, yo te bendeciré y serás bendición. Yo te bendeciré y serás bendición. O sea, Dios bendice para bendecir. Esa es la bendición del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, también la palabra bendición incluye provisión de beneficios. Cuando tú lees, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el salmista dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides
ninguno de sus beneficios. Y entonces Él describe esos beneficios. Dice, Él es el que perdona todas mis iniquidades. Esto habla de beneficio espiritual. El que sana todas tus dolencias, beneficio físico. Dios es nuestro sanador. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El hoyo significa la sepultura. Él es el que te rescata para que no mueras antes de tu tiempo. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, Dios quiere que te rejuvenezcas. Dios quiere que te rejuvenezcas para que le sirvas a Él con vigor y fuerza en tu cuerpo y en tu alma. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú hablas palabras bíblicas, palabras de fe, palabras de vida, y cuando tú dejas que tu boca se abra para hablar palabras de vida, tú estás dando la oportunidad al Espíritu de Dios para mantenerte rejuvenecido, fuerte, vigoroso o vigorosa. Pero cuando tú te la pasas hablando calamidad, hablando temor, hablando palabras negativas, hablando palabras de incredulidad, hablando cosas que contradicen la palabra de Dios, tú estás poniendo a tu vida vejez, debilidad, calamidad. ¿Me está entendiendo esta mañana? O sea, bendición habla de algo bueno. En efecto, la palabra bendecir significa decir bien de alguien. Dios habla bien de mí. Aunque el mundo entero hable mal de mí, Dios habla bien de mí. Y cuando Dios habla bien de mí, Él me está bendiciendo. Y cuando yo pongo esa palabra en mi boca, yo estoy usando su palabra para que la bendición de Dios llene mi vida. Como creyentes del Nuevo Testamento, porque mucha gente dice, no, pero solamente en el Antiguo Testamento Dios bendecía financieramente, solamente en el Antiguo Testamento Dios bendecía físicamente, en el Nuevo Testamento solamente la bendición es espiritual. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que habla de cosas materiales necesarias en este mundo, serán añadidas. Sí, el apóstol Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y ese todo lo que os falta incluye lo que me falta a mí financieramente hablando, lo que me falta a mí físicamente hablando. Habla de mis necesidades. Dios es el que quiere suplir mis necesidades todo el tiempo para que yo viva una vida plena. Primera de Pedro 3:9 dice que Dios nos ha llamado para heredar bendición. Sí, es un texto del Antiguo Testamento, pero Pedro lo usa y lo aplica a la iglesia del Señor. Míralo conmigo allí en tu Biblia si puedes. Primera de Pedro capítulo 3, versos 8 y 9. Estamos hablando de la bendición del Señor. Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Esto habla de unidad. A mí me habla de unidad, no sé a ti. ¿Ya lo encontraste? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dilo conmigo, yo fui llamado para heredar bendición. Y si yo fui llamado para heredar bendición, entonces yo voy a heredar bendición. Pero tú y yo heredamos bendición cuando vivimos para bendecir. Cuando somos compasivos, cuando estamos viviendo en unidad, cuando somos misericordiosos, cuando no estamos viviendo ojo por ojo y diente por diente, el que me la hace me la paga. No, sino cuando estamos hablando de dar amor aún al que no se merece amor. Yo estoy caminando cuando actúo de esa manera en la bendición del Señor. Yo me estoy moviendo en la bendición del Señor. Yo estoy produciendo alrededor de mí una atmósfera y un ambiente de bendición de Dios. ¿Por qué? Yo he sido llamado para heredar bendición. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando hablamos de la bendición del Señor, estamos hablando de que Dios es la fuente de esa bendición.
Dios es el autor de esa bendición. Dios ha creado la manera para que tú y yo podamos vivir una vida bendecida, sin importar las circunstancias. Puede haber momentos difíciles, puede haber momentos adversos, puede haber tristeza por cosas que nos pasan, la muerte de un ser querido, enfermedades en alguien en la familia. Hay situaciones que se levantan que realmente nos inquietan y nos ponen en una situación donde no nos sentimos alegres. Pero en medio de esas situaciones tenemos la habilidad del Espíritu de Dios en nosotros para poder derramar sobre nosotros gozo y levantarnos por encima de nuestra adversidad y poder experimentar aún en medio de esas calamidades la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque la bendición viene de Dios. Oh, alabado sea el Señor. Oh, alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero mi punto esta mañana es que la unidad es el lugar de la bendición. Ahora, cuando entendemos lo que es la bendición del Señor, cuando entendemos que Dios quiere derramar su bendición sobre nuestras vidas, de modo que vivamos una vida abundante y victoriosa, vamos a entender que la bendición del Señor, la Biblia lo compara al rocío. Nota el versículo 3 del Salmo 133, dice que la unidad y la armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 3, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. La bendición del Señor es como el rocío de Hermón. De modo que podemos decir que el rocío es símbolo de la bendición del Señor. Y la bendición del Señor se manifiesta en el favor de Dios sobre nosotros. Podemos decir, y te lo voy a mostrar por la palabra, que el rocío es símbolo del favor de Dios sobre nuestras vidas, que revive y vigoriza nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 19, Proverbios 19, podemos leer una escritura que es interesante. Proverbios 19, versículo 12, cuando lo tengas dice amén. Dice la escritura, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. La ira del rey es como rugido de león, pero el favor del rey es como el rocío sobre la hierba. Ahora, Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey. Su ira es terrible, pero por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz, hemos sido salvados de la ira de Dios. Y ahora somos objetos de su amor. Somos objetos de su favor. ¿Cuántos dicen amén? Su favor es como rocío sobre la hierba. Si miras el Salmo 5, Salmo número 5, versículos 11 y 12, leemos la escritura donde nos dice la palabra, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás ¿de qué? De tu favor. ¿Sí? El rocío es símbolo de la bendición del Señor, pero el rocío es símbolo del favor de Dios. La bendición del Señor se manifiesta porque Él tiene favor sobre nosotros. Alabado sea Dios. ¿Qué cosa es favor? Es gracia. Que aun cuando no merecemos su favor, el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Ahora es interesante notar esto. Durante los meses secos de verano en la agricultura en Israel, el rocío es muy importante y es muy vital. ¿Por qué? Porque muchas veces no llueve. Pero el rocío que hay en esos lugares es tan abundante que suple la lluvia o es como un sustituto a la lluvia. Si tú te acuerdas, si has leído en el libro de Jueces la vida de Gedeón, Gedeón quiso una señal de Dios y tomó un vellón y le pidió a Dios que el rocío cayera en ese vellón y no cayera alrededor. Y cuando él lo vio a la mañana, él pudo exprimir aquel vellón y llenó una vasija de rocío. O sea, el rocío es abundante, el rocío es copioso, el rocío es de cantidad. De modo que eso hace que la tierra
se fertilice, la tierra se vigorice y pueda producir. Una tierra árida, una tierra seca, cuando no hay lluvia, pero hay rocío. El rocío es como el favor de Dios sobre la tierra, capacitando a la tierra para poder ser fértil y que pueda haber productividad, que pueda haber fruto. ¿Cuántos me entienden? Oh, bendito el nombre del Señor. Sí, el monte Hermón, del cual se habla allí en el Salmo 133, como el rocío de Hermón, estaba situado a unas 125 millas al norte de Jerusalén. Es interesante cuando ves un mapa de la Tierra Santa, el monte Hermón está al norte, frontera con el Líbano. Sin embargo, Jerusalén está en la parte central, tirando al sur. Realmente hay una gran distancia entre los dos lugares. Pero en el monte Hermón no había mucha lluvia, pero había mucho rocío. Y el rocío del monte Hermón era muy famoso por lo copioso, lo abundante que era. Y realmente cuando en la noche caía ese rocío, podía verse la tierra después bien mojada. Y en ese lugar precisamente hay una vegetación riquísima. Una vegetación, ¿por qué? Porque la tierra está bien preparada. Ahora, ¿qué me dice esto a mí cuando yo lo comparo o cuando yo miro el Salmo 133? La unidad y la armonía es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sí, el rocío habla del favor de Dios, la bendición de Dios, vigorizándonos, preparando nuestras vidas para poder ser fructíferos. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Cuando miramos, iglesia, que el Espíritu de Dios está en su iglesia para manifestar fruto en los creyentes. Y el fruto del Espíritu, la Biblia dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en la congregación, realmente hay bendición en ese lugar. Pero cuando nosotros permitimos a través de nuestra carnalidad y egoísmo que comencemos a albergar enemistades, resentimiento, contiendas, comienza a haber una atmósfera fea en la iglesia. Y aun cuando el favor de Dios está sobre esa iglesia, pero nuestra conducta obstaculiza y hace imposible que ese favor se manifieste en la congregación y produzca el resultado que Dios quiere producir. Aleluya. Sí, de manera que estamos hablando de que la unidad y la armonía es algo que nosotros somos responsables por mantener, si queremos que Dios haga la obra que Él quiere hacer en medio nuestro. Es ahí la importancia de esta lección. Es ahí la importancia de esta enseñanza. Bendito el nombre del Señor. Como iglesia tenemos un propósito para cumplir. Tenemos una misión para cumplir en esta tierra. Y no podemos darnos el lujo de que nuestra carnalidad obstaculice el propósito de Dios. O sea, muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no se mueve? Y no nos damos cuenta que nosotros somos obstáculos al mover de Dios con nuestra forma de vida. La iglesia en Corinto, por ejemplo, era una iglesia que estaba llena, o mejor dicho, los corintios tenían el Espíritu Santo, tenían dones del Espíritu manifestados en medio de ellos, pero ellos comenzaron a desarrollar carnalidad y egoísmo. Comenzó a haber división en aquella iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, otros de Cristo. La iglesia estaba fraccionada y el apóstol Pablo dijo, de esta manera ustedes no pueden ver resultados positivos porque hay carnalidad, son como bebés en Cristo. Y hay algo que yo noto, iglesia, y que yo miro en la Escritura, que la Biblia dice, donde hay confusión, hay toda obra perversa. Cuando nosotros permitimos que la carnalidad nuestra sea la que nos domine, no vamos a poder evitar el enojo, el rencor, la contienda, la enemistad, pleitos en medio del pueblo. Y esto no es bendición de Dios, sino que esto abre la puerta a la maldición que el enemigo quiere traer sobre el pueblo de Dios. Dios está deseoso de mostrar su favor, pero nosotros con nuestra carnalidad estamos obstaculizando su plan.
Y uno dice, pero Dios es poderoso para hacer las cosas. Claro que Dios puede hacer todo lo que Él quiere, pero Él ha hecho las cosas de esta manera. Tú y yo somos responsables del mover de Dios en medio nuestro. Si tú miras conmigo en el libro de Santiago, por ejemplo, en el capítulo número 3, yo quiero mostrarte algo allí antes de continuar. Santiago capítulo 3, versículo 13, mira lo que dice la Escritura. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ya conmigo, celos amargos. Parece que también hay celos dulces. Bueno, cuando miras que Dios es un Dios celoso, la Biblia dice Dios es un Dios celoso. Pero los celos de Dios no son amargos, son celos justos. Porque Él es celoso de su santidad. Él es celoso de su justicia. Aleluya. Pero aquí celos amargos habla de celos que están motivados por carnalidad y egoísmo. Dios es amor. Dios es amor. Bendito el nombre del Señor. Note lo que dice el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y ¿qué? Y toda obra perversa. Hacemos un alto, iglesia, porque algo está pasando allí a la hermana Alba. Ponga su mano sobre ella, vamos a orar. No sé lo que es. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma control sobre la hermana Alba. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Nos está hablando la Escritura de el peligro de permitir que nuestra carnalidad domine y gobierne nuestra vida, porque arruina la bendición que el Señor quiere derramar. Y esto es válido en cualquier relación, vuelvo a enfatizar. En matrimonios, en familia, la mayoría de las veces los problemas matrimoniales no son por infidelidad, sino son por lo que le llaman incompatibilidad de caracteres. Pero lo que pasa es que el orgullo es tan poderoso y ninguno quiere ceder, y entonces vienen los conflictos. Pero donde hay armonía, donde hay unidad, hay bendición. Tú puedes poner esta palabra a funcionar en tu matrimonio y verás éxito. Tú puedes poner esta palabra a funcionar en tu familia, en tu relación con tus hijos o hijas y verás éxito. Tú vas a poner esta palabra a funcionar en tu congregación y verás éxito. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, Santiago 3, versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero donde hay amor, paz y gozo, hay una manifestación del poder de Dios. Estamos aquí todavía, iglesia. Estamos aquí. La bendición del Señor es comparada con el rocío. La bendición del Señor es comparada con la palabra misma de Dios. Con la palabra misma de Dios. Si miras en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 32, por favor. Deuteronomio 32, versículo 2. La Escritura dice algo interesante allí que yo quiero que tú mires. Vamos a mirar. ¿Ya lo encontraste? Deuteronomio 32, 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Aquí dice que la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, los razonamientos de Dios destilan como lluvia y como rocío. Iglesia, cuando tú permites que la palabra de Dios penetre tu corazón, no importa cuán seco está tu corazón, no importa cuán árido tu corazón
o el terreno de tu corazón es. No importa la adversidad por la cual estás pasando. Cuando tú permites que la palabra de Dios penetre tu corazón, tú estás permitiendo la bendición del Señor a tu vida, como la palabra, como la enseñanza dice aquí, goteando sobre ti. Bendito el nombre del Señor. Si tú comparas esta escritura con Isaías 55, por favor, Isaías 55, en el versículo número 10 y 11, la escritura dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Note que Dios es un Dios de propósito. Cuando Dios permite que la lluvia y el rocío y la nieve desciendan, no es simplemente para que haya frío o para que haya lluvia porque haya lluvia. No, hay un propósito allí. Es mojar la tierra y para que la tierra pueda tener la capacidad de germinar y producir. Esa lluvia, ese rocío, esa nieve no vuelve otra vez a la atmósfera sin haber cumplido su propósito, que es capacitar a la tierra para que sea una tierra fértil. ¿Me está entendiendo? De la misma manera, la palabra que sale de la boca de Dios no es hablada solamente para hablar, para hablar palabras o llenar un espacio, sino es con propósito. La palabra de Dios es hablada con propósito. No volverá a Dios vacía, sino que trabajará en el corazón de aquel que la recibe, y habrá un cambio, habrá transformación, habrá vigorización, habrá poder manifestado. Algo pasa en la vida de un individuo que permite a la palabra de Dios llenar su corazón. Aleluya. Estamos aquí todavía. La bendición del Señor es como el rocío. La bendición del Señor es como la palabra de Dios viniendo al corazón del individuo. Prepara nuestro corazón. Es triste que muchos creyentes tienen la Biblia solamente como un adorno o para traerla el domingo en la mañana a la iglesia y nunca la leen, nunca meditan. Es triste que hay personas que tienen 3, 4 Biblias en su casa, diferentes traducciones, y sus corazones están más duros que la piedra de allá afuera. Vamos, que estoy hablando bonito. Tenemos el Espíritu de Dios que manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor, y estamos viviendo en rivalidad, estamos viviendo en rencor, en resentimiento, en amargura. Y cuando vemos a alguien que no nos cae bien, ponemos una cara que realmente mostramos nuestro desagrado. Eso implica que tenemos la Biblia por gusto, tenemos el Espíritu Santo solamente allí para que llene un espacio en nuestro corazón, pero no está funcionando para nada. Y Dios dice a través de esta palabra que donde hay unidad y armonía, ahí hay bendición de Dios. ¿Por qué no ves bendición de Dios en tu vida? Analiza cómo está tu corazón. Pastor, es que yo no veo bendición en mi hogar. Analiza cómo está tu corazón. Pastor, es que no me llevo con mi esposa. O la esposa dice: pastor, es que no me llevo con mi esposo, es que no podemos. Somos como aceite y vinagre. Analiza tu corazón, porque eso no es para gloriarte. Eso es triste. Somos el pueblo de Dios. Esto se puede entender de gente que no conoce a Cristo. Esto se puede entender de gente que vive en paganismo. Pero el pueblo de Dios no puede darse ese lujo de decir: estoy en rivalidad con medio mundo. Tenemos el Espíritu Santo, y es fruto del Espíritu en nosotros, es amor, no es rencor, es gozo, no es tristeza, es paz, no es rencilla, guerra y rivalidad, es armonía. Si el Espíritu de Dios está activo en ti, es imposible que tú vivas en rivalidad con alguien. Puede haber una diferencia, puede haber una discusión o un argumento, porque no siempre todos pensamos igual, pero no puede haber rivalidad. Cuando nosotros toleramos la rivalidad, estamos dejando que nuestra carne domine. Y cuando dejamos que nuestra carne domine, le estamos abriendo la puerta al diablo. ¿Por qué? Porque la llave que le abre la puerta al diablo para entrar en nuestra vida es nuestra carne. Aleluya.
Aleluya. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oh, es tan agradable desahogarnos y permitir que nuestra carne domine y decirle las 4 verdades a las personas y ofender y destruir. Y nos sentimos como que nos desahogamos. Hoy, si yo no decía eso, yo me reviento, dice. No, lo que estás es permitiendo que tu carne te domine. Eres un muñeco de tu carne. Eres un títere de tu carne. Tu carne te gobierna. Y eso da lástima, eso da lástima, no tristeza. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Cuántas iglesias se han destruido por esta situación? ¿Cuántas familias se han acabado por esta situación? Y entonces decimos, ¿y dónde está Dios? Dios está donde siempre está. Note, el favor de Dios se manifiesta o quiere manifestarse, pero tú y yo somos obstáculos muchas veces a ese favor de Dios. Debemos hacernos la pregunta, ¿soy yo obstáculo a la bendición de Dios o soy yo un canal de la bendición de Dios? ¿Eres tú un canal para que esa bendición fluya o eres un obstáculo? Amén. ¿Me está entendiendo, iglesia? O sea, este tema es tan importante que pudiéramos estar 4 semanas más hablando sobre esto y todavía no lo decimos lo suficiente. El enemigo ataca basándose en nuestra carnalidad para que el propósito de Dios no se cumpla. Y entonces uno piensa, bueno, entonces el enemigo es más poderoso que Dios. No, obviamente no. Pero cuando hay desobediencia en el pueblo, se cierra la puerta a la bendición de Dios. Dios no camina como cómplice de nuestra carnalidad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Ahora, la bendición del Señor es enviada donde hay unidad espiritual. Note el Salmo 133 otra vez. Y mira lo que dice el versículo 3. Dice, esta unidad y esta armonía es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa palabra envía es interesante porque esa palabra significa comandar, dar orden. Allí Dios da orden. Donde Dios ve unidad y armonía, Dios ordena bendición. Donde hay unidad y armonía, Dios da la orden. Y cuando Dios da la orden, no hay diablo que pueda impedir que esa orden se cumpla. Cuando Dios da la orden, no hay demonio que pueda interferir para que esa orden se cumpla. Cuando Dios da la orden se cumplirá. Pero Dios no da la orden si Él ve rivalidad, falta de armonía en la congregación. Quiero ver yo una congregación poderosa, vigorosa, que crece y se multiplica. Entonces yo debo tratar de que la unidad y la armonía sea una realidad continua. Porque yo sé que allí Dios da la orden de la bendición. Allí envía Jehová bendición. Allí envía Jehová. Allí Dios ordena bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y esa bendición es vida eterna. La palabra vida eterna no está hablando aquí de vida para cuando estemos en el cielo. O sea, muchas veces confundimos el término y decimos la vida eterna es la vida del más allá. No, la vida eterna es la vida de Cristo. Oye bien lo que te voy a decir ahora para que podamos salir de aquí bien edificados. Cuando la Biblia habla de bendición, el término encierra vivir una vida abundante, una vida victoriosa, una vida plena. La vida que Dios diseñó para que el ser humano viva una vida de calidad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. En otras palabras, vida en abundancia habla de bendición. Yo he venido para que tengáis bendición completa. Vida abundante, vida plena. Vida eterna habla de la vida de Cristo en el espíritu del hombre, que desde el momento que la recibimos en nuestro nuevo nacimiento, ya comenzamos a participar de la naturaleza divina y de la vida celestial, aún viviendo aquí en la tierra. Es por eso que tenemos que esforzarnos y no permitir que la carne domine.
Porque si la carne domina, no vamos a ver esa vida abundante por ningún lado, aunque está en nosotros. Continuamente debemos preguntarnos, ¿quién domina mi vida? ¿Mi espíritu por el poder del Espíritu Santo o mi carne? Amén. Es tan fácil como eso. Es tan fácil como eso. Pero vida abundante hace la diferencia. Vida abundante hace la diferencia. Cuando la vida de Dios está en una congregación, porque está en cada creyente individualmente. El diablo no puede interferir victoriosamente. Él puede atacar, él puede insinuar, pero no puede hacer estragos porque nosotros estamos llenos de la bendición del Señor. El fruto del Espíritu se manifiesta, los dones del Espíritu se manifiestan. Y hay algo que pasa, yo quiero que mires para terminar el libro de los Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 47, 46 y 47. Cuando lo tenga dice amén. Iglesia, esto es un punto tan importante. La unidad es esencial para que el pueblo de Dios crezca y se reproduzca. ¿Ok? Como creyentes debemos andar en humildad, paciencia, amor, promover la unidad genuina en los creyentes y no permitir que haya división, no permitir que haya contención, no permitir que haya ningún tipo de diferencias que pueden hacer o causar que el enemigo tome ventaja. Donde hay rencor, trata con eso inmediatamente y perdona. No permitas que el rencor se albergue en tu corazón, porque no solamente te arruina tu vida, sino que arruina la vida de la congregación. Aleluya. Hay matrimonios que no tienen problemas de infidelidad ni problemas de dinero, pero tú ves en sus caras la amargura y el rencor. Y cuando indagas un poquito te das cuenta que están arrastrando con cargas del pasado de 20 años atrás, que hubo abuso, que hubo maldición, que hubo palabras, y se ha cargado con eso por toda una vida, y las personas son infelices, muy lejos de experimentar lo que yo estoy predicando hoy, y son cristianos. Y entonces estamos impartiendo al mundo un mensaje falso, que Dios da paz cuando nosotros mismos no tenemos paz, que Dios es amor cuando nosotros mismos no mostramos amor, que Dios es gozo cuando nuestra vida es una calamidad continua. Y la gente obviamente no nos cree el mensaje porque nuestro carácter no respalda ese mensaje. Aleluya. Aleluya. Cuando hay problemas de esa, la iglesia se divide, la iglesia se rompe, la iglesia se destruye. Una iglesia dividida no puede ser una iglesia en crecimiento. Hechos capítulo 2, verso 46, dice, y perseverando unánimes, está hablando de la iglesia primitiva. Note la palabra unánimes, habla de unidad, un mismo sentir. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Note la palabra juntos, enfatiza unidad, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nota, iglesia, que esto es muy importante y con esto voy a terminar. Oye bien, la iglesia camina en unidad, la iglesia camina en un mismo sentir, la iglesia camina juntos con alegría, alabando a Dios. La iglesia está activa de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios se encarga de añadir. Hoy día hay programas para traer gente a la iglesia. Hay eventos, hay espectáculos para que la gente venga. Y posiblemente la gente viene siguiendo espectáculos, shows, y lo único que hacen es añadirse al grupo. Pero si el Espíritu Santo no añade a la gente que viene no son convertidos. Y puede haber una iglesia de mucho número, pero donde la mayoría son tan inconversos como los inconversos de afuera. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios no añade a la iglesia a los creyentes, los que se añaden a la iglesia local no son añadidos a la iglesia de Cristo.
Solo el Espíritu de Dios puede añadir a la iglesia de Cristo las personas que realmente Él trae. Y Él añade a la iglesia los que van siendo salvos cuando la iglesia camina en ese poder de unidad. ¿Me está entendiendo? Sí, es interesante. La palabra iglesia no aparece en los manuscritos más antiguos del original griego, en ese versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. No dice así. Dice, el Señor añadía cada día a ellos mismos juntos. Es una palabra o una frase griega que no se puede traducir al español, pero lo que significa es, el Señor añadía cada día a los que estaban juntos en unidad. So, donde no hay unidad, el Espíritu de Dios no añade nada. La iglesia no crece, la iglesia no se reproduce, la iglesia no se multiplica. Porque la iglesia está batallando en el poder humano. Pero donde caminamos, o cuando caminamos en unidad y armonía, entonces el Espíritu Santo es el que está en acción. Y Él toca los corazones de la gente. Y Él añade a la iglesia. Él da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y la gente es añadida. Y se convierte de corazón. Y hay discípulos de Cristo. Oh, precioso es el Señor. Oh, precioso es el Señor. De manera que tú y yo somos clave para que la iglesia crezca o para que la iglesia se destruya. Tú dices, no creo eso. Dios es soberano. Dios es soberanísimo. No soberano, soberanísimo. Pero cuando tú lees Corintios, Pablo está hablando a esa iglesia para que la iglesia no se destruya. Cuando tú lees Filipenses, Pablo está hablando a esa iglesia que estaba permitiendo que situaciones entraran a la congregación que rompieran la unidad. Cuando tú lees Efesios, tú te das cuenta cómo una y otra vez se mantengan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Dios puede ser obstaculizado en su propósito con nuestra carnalidad. De manera que yo debo analizarme yo mismo y decir, ok, ¿mi vida está siendo un obstáculo a Dios o está haciendo que yo sea un canal para que la bendición de Dios se manifieste? Es tan importante como eso. Y yo pienso, yo espero, yo creo que después de estos sermones sobre la unidad, tú y yo podamos poner en práctica este tema, este tópico, en una vida práctica, en una vida diaria. De manera que cada vez que nos reunamos aquí como iglesia, podamos venir con el deseo de ver la gloria de Dios. Y aunque haya diferencias de opinión en ciertas cosas, el deseo que prevalezca sea, yo quiero ver a Dios actuar. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la bendición de Dios manifestarse en esta iglesia local y ver almas viniendo a los pies de Cristo y ver gente liberada del poder de Satanás, porque para eso estamos en este mundo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Terminamos esta serie de enseñanzas. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. La unidad, iglesia, es lo que convencerá al mundo del poder del evangelio. La unidad en la iglesia es lo que convencerá al mundo del poder del evangelio. La unidad es una mercancía muy preciosa, dijo alguien, por la que todos debemos esforzarnos. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Vivir en unidad es funcionar en estrecha e íntima asociación con los demás. No significa uniformidad donde todos son iguales, sino armonía en medio de sus diferencias. Debemos aprender a convivir con la unidad de apoyo que sea mutuo, comunión, dirección y afecto. Qué bueno es que esta mañana podamos decir, Señor, ayúdame a no ser un obstáculo a tu bendición, sino a ser un canal. Que tu bendición fluya en mí y a través de mí hacia mis hermanos. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo me llena de tu amor. Y tu amor prevalece sobre todo rencor, rencilla, pensamiento destructivo.
¿Por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos y le dices: Señor, gracias? Yo quiero ser parte de esa congregación que tú puedes mirar y decir: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, tú envías bendición donde hay unidad. Ayúdame a cultivar esa unidad. Ayúdame a fomentar esa unidad con mi presencia, con las palabras que yo hablo, con mis actitudes, con el poder de tu Espíritu obrando en mí, para que tu nombre sea glorificado. Adora al Señor con este cántico, iglesia.